amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero la pregunta que tuviéramos que hacernos es, ¿quién es nuestro prójimo? Todo el que te rodea es tu prójimo, pero no es tu hermano. No. Tu hermano es una cosa en la fe y tu prójimo es otro. ¿Sabes que algún familiar tuyo, escucha esto, sabes que algún familiar tuyo, familiar, estoy hablando de familiar de sangre, terrenal, que no se haya convertido al Señor, no es tu hermano ni es tu familiar, es tu prójimo? Vamos a verlo como Jesús mismo lo puso en práctica, como Jesús mismo lo habló y Él dijo algo que es muy fuerte. Amén. Y hay que recibirlo en nuestras vidas. Para romper con esto, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos ahí. Marisa, cuando lo tengas, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros como si alguna cosa extraña fuera. Siga. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nota que el contexto, nota que la prueba, escuche esto, nota que la aflicción es a causa de los padecimientos de Cristo. Amén. En los padecimientos de Cristo existen muchas cosas. Existen críticas, existen persecuciones al punto que lo mataron. Amén. Lo criticaron, lo blasfemaron, lo mataron, lo tenían como borracho. Amén. Entonces, Marisa, siga. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Escucha esto, noten que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Siga? De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, de parte de ellos es blasfemado. Escucha esto, de parte de ellos es blasfemado. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo aquí? ¿A qué clase de personas se está dirigiendo el apóstol Pablo acá? A todo el que no se ha convertido. Todo aquel que no ha recibido al Señor y no tiene el Espíritu Santo. ¿A ustedes no los han criticado? ¿Propios familiares de ustedes no los han criticado porque no se han convertido? ¿No los han criticado? ¿Que tú vas siguiendo la iglesia? ¿Que tú haces esto? ¿Que tú aquí, allá, yo no tengo que ir a la iglesia? Eso es parte de la crítica, eso es parte de la persecución, eso es parte del vituperio. ¿Entienden? Entonces, aún familiares de nosotros mismos nos vituperean. Amén. Familiares y personas que no son familiares. Por ende, estas personas, dice, por ellos el nombre de Cristo es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Vayan entendiendo porque por ahí es donde vamos a entrar en lo que el Señor les va a traer para nosotros hoy. Siga, Marisa. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorificas a Dios por ello. Sigue. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí el juicio al cual se está refiriendo el apóstol Pablo es el juicio el de la mente, la conciencia. Amén. Es tiempo de que nosotros como cristianos nos pongamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado en aquellos que por ellos es blasfemado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi testimonio, mi esposa está de testigo, no te vas a mentir. Yo he puesto en el lugar que Cristo se merece en mi vida y he puesto en el lugar que mi familia terrenal se merece estar. Porque Cristo yo no lo puedo bajar para poner a estas personas ahí. O aún así, ni a unos hermanos tampoco. No puedo bajar a Cristo para poner a estas personas. No sé si van entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Van entendiendo? Sigue, Marisa, para que entiendan. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Escucha esto. Si primero el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no qué? Que no obedecen ¿a qué? Al Evangelio de Dios. Si nosotros que somos cristianos
que dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Por vosotros Cristo es glorificado, pero por ellos es blasfemado. Si el juicio primero empieza por nosotros, que somos los que tenemos que tener consciente y estar conscientes de la palabra, estar conscientes de la vida cristiana. Primero no nos ponemos a cuenta nosotros mismos con la palabra, con el evangelio, con las cosas del Señor, la agarramos en serio, la cogemos en serio. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿Sabes por qué? Porque si no comienza por nosotros ese juicio, ponernos a cuenta, tener conciencia o ser consciente de lo que es vivir un evangelio, ¿cuál será el fin? ¿Cómo tú podrás ser de luz? En otras palabras, esto es lo que quiere decir. ¿Cómo tú podrás ser de luz para que ellos lleguen al evangelio de Cristo? Si de la única manera, escucha esto, de la única manera en que una persona puede saber si tú eres cristiano o no cristiano es poniendo una línea entre tú y él, no dejando de amarlo, porque eso es lo que vamos a ver también, no dejando de amarlo, porque el hecho de que tú pongas una línea entre tú y él, pongas a Cristo en su lugar y lo pongas a él en su lugar, no quiere decir que lo dejes de amar. Al contrario, lo estás amando. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento él va a saber que esa línea no la puede cruzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú y yo no nos ponemos a cuenta con esto, ¿cuál será el evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Cristo? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, si nosotros, escucha esto, si a nosotros que nos cuesta trabajo mantenernos haciendo la obra de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos? ¿Dónde queda el injusto y dónde queda el pecador? Si a ti, escucha esto, si a ti y a mí, que nos cuesta trabajo hacerlo, no lo tomamos en serio, no cogemos las cosas de Dios en serio, entonces, ¿en dónde quedará el justo y en dónde quedará el pecador? O el impío. El impío es aquel que no se ha convertido y no anda haciendo la voluntad de Dios, o supuestamente dice que se convirtió y no hace las cosas de Dios, o dice que es cristiano pero no se mueve como un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Porque amar, escucha esto, amar no es tolerar. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunas personas piensan que tolerancia es amar. Tolerancia no es amar. Amén. Jesucristo mismo dijo, tengo contra ti que has tolerado a esa bruja que se llama Jezabel. Amén. La palabra tolerancia es pasarle la mano a algo que no está supuesto a que le pases la mano. O soportar algo que tú no estás supuesto a soportar. Eso se llama tolerar. ¿Sigue, Marisa? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hasta el 19 leíste, ¿verdad? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden su alma y hagan el bien. Escuchen esto. Nosotros, por habernos convertido al Señor, mi familia, gente que no es mi familia, como he recibido críticas, como he recibido persecuciones. ¿Por qué? Escucha esto. Y espero que algunos de ustedes también, y muchos de los que me ven por ahí van a saber de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque te dicen religioso. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de ellos es el que no se ha arrepentido y no se ha convertido. Y no entiende que ese es el camino de Cristo. No entiende cuál es el camino de la verdad. Por eso te llaman religioso y por eso te llaman fanático, por eso te llaman loco, por eso te llaman extremista. ¿Por qué? Porque no se han convertido, no hay una revelación en el corazón de lo que es el camino del evangelio, porque fíjate que el contexto habla y dice los que no obedecen el evangelio de Dios. Porque allá afuera hay mucho evangelio. Nuestros familiares, amigos que no se han convertido, tienen mucho evangelio, pero es de acuerdo a sus propias mentalidades. Entonces ellos quieren de que tú seas partícipe de lo mismo. Y la Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, deja que ellos se conviertan a ti. Saca lo precioso de lo malo, entonces conviértete, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Porque muchos piensan que amar al prójimo es soportar lo que el prójimo hace. Y no es así. Amén. Así que vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50, Marixa. Es bueno, escuche esto, es bueno amar a nuestro prójimo. Es bueno amar a nuestros hermanos. Escuche esto. Es bueno amar a nuestros hermanos. Es bueno amar a nuestro prójimo, pero mejor que amar a tu prójimo y amar a tu hermano es amar más a Cristo. Es amar más la palabra. Es amar más el fundamento. Es amar más el camino de la verdad. Porque dice que por tu camino
muchos podrán glorificar a Cristo y por tu camino también hay otros que lo blasfeman porque hablan mal de ti. Si hablan mal de ti, hablan mal de Cristo. Por eso el que hable mal de mí, no habla mal de mí, habla mal de Cristo. Amén. Porque mi tarea, mi condición en mi corazón es hacer la voluntad de Dios, aunque no sea perfecto, es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esa es tu tarea, esta debe ser la mía también. Para que ellos en algún momento puedan encontrar el camino de la salvación y el camino de la vida. Marisa. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Para un momento, hazme una pausa. A Jesús vienen a molestarle mientras estaba predicando, mientras estaba enseñando. Y vienen a decirle, tu mamá y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Escuche esto. En la cultura judía era una deshonra interrumpir a un maestro cuando estaba enseñando la palabra. Y Jesús en este momento estaba en una casa enseñando la palabra de Dios. Eso lo conocía María. Eso lo conocían sus hermanos que habían nacido en la cultura judía. Y aún así fueron a interrumpirle. Y mira lo que Jesús dijo. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mi madre? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Sigue, Marisa? Y extendiendo su mano a su discípulo dijo... Y extendiendo la mano a sus discípulos, aquellos que habían seguido a Cristo. Aquellos que estaban siguiendo al Señor. Muchachos, no cualquier persona. Los que estaban allí con Cristo no eran su prójimo, eran sus hermanos. Dice, ¿quiénes son mis hermanos? Siga. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y esa es mi madre. Entonces vemos a Jesucristo, muchachos, como enseña, y él dice que mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces quiere decir de que tu prójimo y tu hermano son dos personas diferentes. Tu prójimo puede ser tu vecino, el que vive al lado tuyo. Tu prójimo puede ser tu compañero de trabajo que no es cristiano. Ese es tu prójimo. Tu prójimo puede ser tu propio familiar de carne que no se ha convertido. Ese es tu prójimo, pero no es tu hermano en Cristo. Porque ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y vamos a ver cómo lo dice Juan también. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Para que entiendan, quiénes son los que son hijos de Dios. Hasta tanto usted no sea un hijo de Dios, escucha esto, tú no eres mi hermano. ¿Y quiénes son los hijos de Dios, Marisa? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sigue, Marisa? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Para un momentico, porque esto aquí aparenta como que no tiene lógica. Aparenta una locura. Dice que estas personas a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, no son engendrados por voluntad de humana, de hombre, sino por voluntad de ¿qué? ¿Qué dice Marisa? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Quiere decir que el día que yo recibí a Cristo, que el día que yo me convertí, número uno, me dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y número dos, escucha esto, ya yo no tengo la simiente humana de mi descendencia humana. Tengo la descendencia ¿de quién? De Cristo, porque dice, escucha esto, dice ahí que mi simiente ya no es la terrenal, sino es la de Dios. No sé si vas entendiendo. Por eso, ¿quién es mi hermano y quién es mi madre? El que hace la voluntad de mi Padre. No sé si van entendiendo. Todo esto es la explicación, escucha esto, todo esto es la explicación conforme a los versículos para que entendamos, escucha esto, lo siguiente, para que entiendas que el amor a tu prójimo y el amor a tu hermano, aunque es el mismo amor con que tienes que amarlo, escucha esto, ese mismo amor con que tienes que amarlo, hay una diferencia. Hay una diferencia. Yo amo a mi prójimo como amo a mi hermano, como me amo a mí mismo, como amo a Dios, pero no me puedo juntar con mi prójimo a hacer las cosas que ese prójimo hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso vamos a verlo hoy más adelante. Así que vamos a Lucas,
para hablar de otros versículos. Y vamos a entender, escuchen esto, vamos a entender por qué Dios demanda estas cosas de nosotros, amados míos. ¿Sabes por qué? Porque en un momento de la historia, escuchen esto, en un momento de la historia, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, Dios dijo dos cosas muy importantes, que solamente aparecen en el antiguo y solamente una sola vez aparece en el antiguo y una sola vez aparece en el nuevo. Pero es más que suficiente para entender el carácter de Dios. Y Dios dijo una vez en el Antiguo Testamento: estoy cansado de arrepentimiento sin frutos. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento: ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? En otras palabras, no me llames, no me digas nada si no estás dispuesto a hacer lo que yo te estoy diciendo. Vamos a leer, Marisa, Lucas 14, del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta el 27. Hasta el 27. Fíjate, escucha lo que dice: el que no viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En el versículo 25 dice: el que no aborrece a su madre, a su padre, a su hija, primos, tíos, abuelos. Está poniendo en general, escucha esto, cualquier tipo de familiaridad. Y el contexto de los demás versículos anteriores y después, Jesucristo está hablando de la responsabilidad, escuchen, de la responsabilidad y de la seriedad que es creer en Él. Tú no puedes decir que tú crees en Jesús y sea mentira lo que tú estás diciendo. Porque Pablo dijo lo siguiente: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y cualquiera que lo haga está cometiendo blasfemia. Porque nadie que no sea por el Espíritu Santo podrá llamar al Señor, a Jesucristo, Señor. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces, vuelve a leer, Marisa, el 25 otra vez. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Escucha, dice, y aún también su propia vida. El aborrecer al que Cristo se está refiriendo acá es el amor, escucha esto, es el amor con que tú obedeces a su palabra y el compromiso que hay, escucha esto, la seriedad que hay en creer en el Evangelio de Cristo. No sé si van entendiendo. ¿Qué dijo Pedro al principio? Oye, ¿cuál será el fin? Si el juicio no comienza por nosotros, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo? No sé si ustedes van entendiendo cuál es la responsabilidad que hay en decir que somos creyentes y cuál es la responsabilidad que hay entre amar a mi hermano y a mi prójimo y a mi familia carnal, que es mi prójimo, no es mi hermano. ¿Por qué? Yo tengo una simiente, tú tienes una simiente en ti que no es humana, es de Dios, es espiritual, es divina. No sé si van entendiendo, amados míos. ¿Entienden eso? Amén. Marisa, Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Vamos a ver qué quería el Señor. Dice: el que no aborrece a su hermano, a su mujer y aún su propia vida y toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares confesión sobre lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí está hablando Dios acerca del pecado de Judá. Amén. Acerca del pecado de Judá, que habían vuelto a caer en la mundanidad, habían vuelto a caer en las cosas de la carne, y habían vuelto a caer en la idolatría, y habían mezclado, escucha esto, habían mezclado el paganismo con las cosas del Señor. Y Él le dijo a Judá: si te arrepientes, escucha esto, si te arrepientes, si te conviertes, escucha, y te conviertes, yo te restauraré. Y si sacas de lo malo que hay en ti lo bueno, escucha esto, lo bueno, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Entonces que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos dicen amén?
¿Ustedes no han escuchado ese versículo que lo hablan muchos pastores? ¿Sabes por qué? Porque ustedes creen que Dios mezcla sus cosas con las cosas de este mundo. No las mezcla. Y si usted como cristiano, escucha esto, como cristiano y yo como cristiano, las mezclamos y permitimos algunas cosas en nuestras vidas, usted no está amando conforme al amor que habla la palabra. Porque ¿sabes por qué? Porque por amor a la palabra, por amor a Dios es que te amo a ti. Amo a mi hermano, amo a mi prójimo, pero no hago lo que mi prójimo hace. Aún si mi hermano, escucha lo que dice Pablo, aún si mi hermano no anda de acuerdo a la escritura, dice apártate de él. Eso no dice la palabra. Eso lo dice la palabra. Si tú que eres mi hermano, escucha esto, miren dónde está la responsabilidad. Si tú que eres mi hermano no andas de acuerdo al concepto bíblico de lo que es la santidad, de lo que es el amor, de lo que es el evangelio, dice, si ese hermano no anda conforme a esto, apártate de él para que se avergüence. Y eso es de testimonio para toda la iglesia. ¿Cuánto más, escuchen esto, cuánto más, si a un hermano hay que hacerle eso con él, cuánto más ustedes creen que a un prójimo? Porque muchos piensan que amar al prójimo y juntarte con él y hacer las cosas que ellos hacen y hacer partícipe de lo que ellos hacen, dicen, hablan en secreto, en público, en lo que sea, eso es amor. No, eso no es amor. Eso no es amor a la palabra. Eso no es amor al evangelio. Eso no es amor a la doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso, hoy muchos de nosotros nos critican. Nos dicen extremistas, nos dicen religiosos, nos dicen que no sé si van entendiendo lo que estoy diciendo. Amén. Pero esto es lo que Cristo quiere de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de que nosotros, como dijo Pablo, como dijo Pedro, empecemos a tomar responsabilidad con las cosas del evangelio, con las cosas que tienen que ver con la salvación y la vida eterna. Porque tu testimonio, tu responsabilidad y tu seriedad con las cosas del Señor es lo que traerá luz al que está perdido en el mundo. Cuando se sienta perdido va a decir, voy a ir allí porque allí hay testimonio. ¿Testimonio de qué? De que verdaderamente ama las cosas del Señor. Mientras tanto te van a ver como uno igual que ellos, que te juntas con ellos, haces las cosas que hacen ellos, le permites las cosas que hacen ellos, en tu casa, en su casa, en donde sea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a Marisa, ahí mismitico en Jeremías 15. Léeme el versículo 4 al versículo 6. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Mira lo que dijo el Señor a Judá, hablando en el contexto que leímos de si te sacas lo malo de lo bueno, o lo bueno de lo malo, perdón, y te convirtieres, yo te restauro y delante de mí estarás. Amén. Conviértese en ellos a ti, tú no te conviertes a ellos. Está hablando del pecado de Judá. Escucha esto. Y mira lo que dijo el Señor. Estoy cansado de arrepentirme. ¿De arrepentirme de qué? De traer el juicio sobre ellos por causa del pecado, la mundanidad y la maldad que habían dejado penetrar en el pueblo de Israel. En Jerusalén, las cosas que hicieron en Jerusalén. Manasés. Amén. Esa tribu fue desarraigada. La tribu de Manasés fue desarraigada y fue sustituida por otra. Igual que lo fue Judas, que fue sustituido por Matías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Tiene que ver con el corazón de nosotros, la obediencia al evangelio, la obediencia a la palabra, la obediencia al amor a tu hermano y el amor a tu prójimo. Entiende hoy, tu prójimo no es tu hermano. Tu hermano es el que ha creído en Cristo. Tu hermano es el que recibió a Jesucristo y cree en su nombre. Dice, a estos Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de voluntad humana. Escuchen esto, porque eso como que no tiene sentido. Si yo nacía hace 35 años atrás,
Yo nací por la voluntad de mi papá y por la voluntad de mi mamá. Ahora cuando llegué al Señor y confieso su nombre y creo en Él, dice que soy hecho hijo de Dios, ya no de la voluntad terrenal, sino de la de Dios. Entonces, ¿quién es mi hermano? El que ha creído en Jesús y cree correctamente en Él. La simiente de Dios está en Él. El otro es mi prójimo, no es mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Por ejemplo, voy a ponerlo así de esta manera. Mi papá no es cristiano todavía. Yo creo en el Señor que lo va a convertir. Entonces, cristiano. Mi papá es mi papá terrenal, pero es mi prójimo en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Es mi prójimo, no es mi hermano en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo tengo que honrar a mi papá, tengo que honrar a mi mamá. Mi mamá sí es cristiana, ella ha creído en el Señor, está viniendo a la iglesia. Pero el hecho de que yo honre a mi papá no quiere decir que tolere el pecado de mi papá. O no quiere decir que tolere la mundanidad de mi papá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron eso? ¿Entienden eso? ¿Sí? Gilbertico, ¿vas entendiendo? ¿Sí? Qué lindo. Entonces, escucha esto. Cuando el amor, Jesucristo lo dijo, cuando el amor de tu familia, el amor de un prójimo, se interpone entre tú, escucha esto, entre tú y el amor que hay que tenerle al Señor, a la palabra, a la doctrina, a ser serio, a tener responsabilidad con las cosas del Señor y las cosas espirituales de Dios, cuando el amor ese se interpone en el medio, es un momento donde tú y yo tenemos que hacer una decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Voy a permitir tal cosa o voy a hacer lo que dice la palabra? Si hago lo que dice la palabra, quizás voy a recibir persecución, críticas, muchas cosas. Amén. Pero si no hago lo que dice la palabra y permito tal cosa, estoy tolerando el pecado. Estoy tolerando el error. ¿Cuántos dicen amén? Pecado, escuche esto, no es algo que está muy mal hecho. Entiendan lo siguiente. Pecado no es algo que está muy mal hecho. Pecado es simplemente no dar en el blanco. Eso no dice la Biblia. Eso es lo que significa la palabra pecado. Pecado no es algo muy mal hecho. Pecado es simplemente no dar en el blanco. Esa es la definición de la palabra pecado. Entonces, vamos a, Marisa, vamos a Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen esto. Entendiendo lo que acabamos de leer, lo que estamos leyendo y todo lo que hemos explicado hasta ahora. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es tan grande el amor que Dios tiene para con el mundo. Esto es que mandó a su Hijo unigénito. Y aquí es donde está la pauta. Para que todo el que cree en Él. Y en Juan, en ese mismo capítulo, en ese mismo libro, en el capítulo 1, en ese mismo libro, Juan dice que solamente son llamados hijos de Dios los que creen en su nombre. A esto les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí está la pauta, aquí está el centro de toda la cosa. Dice, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Siga, Marisa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Escucha, nota lo siguiente. El que no cree ya ha sido condenado. Siga, Marisa, hasta el 21. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El que no cree ya ha sido condenado. Y aquí Jesucristo explica la condenación. Escucha esto. Aquí Jesucristo explica la condenación para que tú entiendas quién es el que creyó en Él y quién es el que no creyó. El que creyó es mi hermano. El que no ha creído es mi prójimo. Puede ser mi propia madre. Si mi madre no ha creído, es mi madre terrenal, pero es mi prójima también. ¿Cuántos dicen amén? La tengo que honrar, la tengo que amar como madre y prójima que es, pero no tengo que permitir quizás el pecado de mi madre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesucristo no lo permitió. Jesucristo vinieron a decirle, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Él dijo, espérate un momentito, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos que están aquí son mi madre y mis hermanos, son los que están haciendo la voluntad de mi Padre. Mientras tanto, no es ni mi madre ni bien mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. ¿Están acá? No es que tienes que maltratarlos, no es que tienes que deshonrarlos. Si lo deshonras, no estás cumpliendo con la palabra. Tienes que honrarlo. Pero honra no significa tolerar ni permitir. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
¿Están entendiendo? Eso es doctrina, amados míos. Eso es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Dice, y esta es la condenación. Y aquí Jesucristo explica la condenación a los que no han creído. ¿Sigue? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escucha esto. Dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Él es la luz del mundo. Amén. Eso dice Juan 8, 51. Dice, Él es la luz del mundo. Entonces, dice, la luz vino al mundo y los que no creen prefieren seguir haciendo las cosas del mundo. En otras palabras, las cosas de las tinieblas y no vienen a la luz. ¿Sigue? Porque sus obras eran malos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. El que aborrece el evangelio, que es la luz del mundo, que es el camino de la salvación, el que aborrece a Cristo y no hace las obras de Cristo, escucha esto, está en tinieblas. Está haciendo las cosas que van derechito al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Sea tu madre, sea tu padre, tu primo, tu hermano, tu amigo, tu vecino, el que sea. Si no está haciendo la obra de Cristo, se va derechito al infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tengo que amarlo? Sí, tengo que amarlo. Porque dice que tienes que amar a tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? La parábola de la ayuda del prójimo. Dice que un prójimo encontró a un levita, a un samaritano. Gracias, mi hermano, por la corrección. Encontró. Y Jesús le dijo, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Te hago una pregunta. ¿Se juntó con él para hacer las obras de él? Lo ayudó, lo amó, lo restauró. Le pagó quizás lo que tuviese que pagarle, pero no se juntó con él. Le hago una pregunta. ¿Jesús se juntó con los pecadores? Los pecadores se juntaron con Jesús. ¿Los pecadores cambiaron? La mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Acá dice que los pecadores seguían a Jesús. No dice que Jesús seguía a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden eso, verdad? Eso es amor. ¿Sigue, Marisa? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces aquí dice, todo el que hace lo malo no viene a la luz. ¿Quién es la luz? Tú eres la luz. A ver, te hago una pregunta. Voy a poner un ejemplo rápido. Y ese es el siguiente. ¿A cuántos los han invitado a fiestas mundanas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor? ¿Te han invitado muchas veces? ¿Tú vas? No me respondas. ¿Tú vas? Yo no voy. Escucha esto. Ahora te hago una pregunta. A esa misma gente del mundo que te invitan a ti, invítalo a tu fiesta toda la semana. Acá, a venir a alabar y bendecir al Señor. A ver si vienen. Es lo que está diciendo Jesús en el contexto de Juan 3. Todo el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes por qué? Porque sabe que si se sienta ahí, su pecado va a ser expuesto, porque la palabra expone tu pecado. Expones el camino por el cual te estás siguiendo y derechito al infierno. Nosotros que estamos acá, que estamos tratando, dice Pedro, que con dificultad nos salvamos, estamos tratando, vamos derechito al cielo. Pero que estamos acá haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿hay una diferencia entre amar a mi prójimo y amar a mi hermano? Sí hay una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue, Marisa, hasta el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿quién es mi hermano? Mi hermano y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Mi prójimo lo tengo que amar. Si tengo que estar ahí para él, lo voy a estar en emergencias. Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Si tuviera que dar aún mi propia vida por un prójimo, lo hago. Pero no tengo que juntarme con mi prójimo. Ni aún con un hermano mío que ande desordenadamente. El apóstol Pablo dice. Vamos a ver lo que lo dice la Biblia. Para que entendamos este mensaje. ¿Está duro el mensaje? ¿Está duro el mensaje? Está directo, está recto, pero es lo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, escucha esto, la iglesia no es el hospital donde vienes a ponerte una curita en tu pecado. La iglesia es un lugar donde vienes a sanar tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marisa, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Para. Hacer morir, ¿qué dice? Lo terrenal. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Fornicación, número 1. Número 2, ¿qué dice? Impurezas. ¿Qué cosa
es la palabra impureza, todo lo que está sucio o todo lo que está contaminado. Eso es impureza. Amén. No está puro. ¿Sigue, Marisa? Pasiones desordenadas. Escucha, pasiones desordenadas, esos son deseos desordenados, pensamientos desordenados. ¿Sigue? Malos deseos y avaricia. Malos deseos, avaricia. ¿Sigue? ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Para un momento. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿qué? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que están en tinieblas, que no quieren venir a la luz, lo que leímos en Juan. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuáles son sus obras? Fornicación, impurezas, avaricia, deseos desordenados, pasiones desordenadas, deseos carnales. Amén. Ese es el prójimo que no se ha convertido al Señor, que no ha recibido a Cristo en su vida, no tiene la simiente de Dios en él, todavía no es un hijo de Dios, dice que es un hijo de desobediencia. Y la Biblia dice que los hijos de desobediencia son hijos del diablo, todavía no son hijos de Dios. Porque el hijo de Dios obedece con dificultad, pero obedece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Para un momentico. Y ahora aquí está haciendo, escucha esto, Pablo está haciendo la diferencia en la cual tú también, que ahora eres creyente, anduviste en otro tiempo. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que nosotros ni podemos andar como andábamos en otro tiempo, ni podemos andar con la gente que anda con estos tipos de pensamientos. Sea tu mamá, tu madre, tu hermano, el que sea. No lo puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque tu tarea y la mía es poner en el lugar que Cristo se merece, la doctrina y la palabra se merece que haya en tu vida. No quiere decir que los deshonre, no quiere decir que no los ames, ámalos, pero ama mejor la palabra y ama mejor la doctrina de Cristo, ama la santidad, el camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? ¿Cuál es la santidad? Jesucristo dijo, Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto implica santidad, hermanos míos. Poner a Cristo y la palabra que en el lugar que se merece que tú y yo la tengamos. ¿Están acá? ¿Sigue, Marisa? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Escucha que el viejo hombre tiene ¿qué? Hechos. Tiene obras. ¿Sí? Y revestidos del nuevo, el revestido del nuevo. El revestido del nuevo, según creado ¿qué? ¿Qué dice? El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El que lo creó. ¿Quién fue que te creó cuando naciste de nuevo? Cuando naciste de nuevo, hay una nueva criatura en ti. Y se pone de manifiesto lo que va haciendo Dios en tu vida. Dice, se va renovando hasta el ¿qué? Hasta el pleno conocimiento. ¿Sigue, Marisa? Hasta el versículo 10. Es tiempo en este año, amados míos, tomar responsabilidad con las cosas del Evangelio. Poner a Cristo en el lugar que se merece y poner a tu familia, a tus familiares, primos, hermanos, amigos, en el lugar que se merece. No nos podemos juntar con ellos porque ellos no tienen nada para nosotros. Nosotros tenemos para ellos, pero de la única manera que tú haces eso es predicándole, escuchen esto, predicándole del camino, esperando la puerta, el momento exacto para predicarle e invitándolo a la iglesia. Porque la iglesia es casa de Dios, puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es manera de tener responsabilidad en tu vida. Escuchen esto, hermanos míos. El mundo está falta de amor. Akiri, en la casa los otros días, yo le hice una pregunta. Escucha esto. Y le doy gloria a Dios porque el Señor lo puso en mi corazón y me dijo, pregúntale. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está falta de amor. El mundo no conoce cuál es el amor verdadero. Y ese amor verdadero solamente está en Dios, solamente está en Cristo. Y le dije, ven acá, si a ti nadie te amara ahora y todo el mundo te dijera, no te amo, no hay amor para ti, ¿qué tú dijeras? Se quedó así como diciendo, no sé, ¿qué? No sé, pensaría que hice mal. Y yo le, ahí está, porque este mundo te ama por lo que haces o lo que no haces. Si no haces algo bueno, no te aman. Si haces algo bueno, quizás te aman. Pero Dios te ama, aunque hagas algo bueno o hagas algo malo, te ama.
Ese es el amor de Dios. Es incondicional. No pone condiciones para amarte. Pero no quiere decir, escucha esto, no quiere decir que tengamos nosotros que contaminar ese amor tan sincero y tan puro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. El mundo está falta de amor, pero también está falta de una luz. Escucha esto, de una luz. Y es la luz del Evangelio, la luz de la vida. Marisa, Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces, quiero que ya voy cerrando prácticamente, quiero que entiendan esto, porque eso le dijeron a Jesús, eso dijeron los fariseos, porque no entendían. Escucha esto, los fariseos pensaban de que ellos estaban sin pecado. Y estos personajes, estos publicanos, los publicanos son los que recogían impuestos con Roma, los que habían dejado la fe judía y se habían hecho amigos de Roma para recoger impuestos a Israel. Esos eran los publicanos. Y los pecadores, estas personas, a los pecadores a los que se estaba refiriendo los saduceos, los religiosos de la época, eran amantes de la fe, pero estaban apartados. ¿Saben por qué estaban apartados? Por las cargas que ellos mismos y las tradiciones que ellos habían puesto, que ni ellos mismos, Jesús les dijo en su cara: ustedes ponen carga a la gente y ni siquiera ustedes la quieren mover con un dedo. Y por eso era que estaban apartados estos creyentes, pero no eran pecadores del mundo que andaban en prostitución, andaban en fornicación, andaban en todas esas cosas. Este tipo de pecadores eran otros pecadores de la época aquella, no de esta época. No eran los pecadores que habían en el mundo, en las discotecas, bebiendo, haciendo las cosas del mundo, haciendo los deseos del mundo. Estos no eran estos tipos de pecadores. Amén. Los únicos pecadores de estos eran María Magdalena, la otra María que vino en los pies y le derramó los perfumes. Esas sí eran prostitutas. Eran rameras. Amén. Pero los pecadores, escucha esto, los pecadores seguían a Cristo. Cristo no seguía a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Los pecadores tienen que seguirte a ti. Tú no tienes que seguir a los pecadores. Amén. Porque de esta manera es la única manera como ellos, escucha esto, ellos pueden ver la luz y la palabra que hay en ti. Pedro dijo en algún momento: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 17. Marixa, leemos varios versículos y terminamos. ¿Por qué sabéis esto? Que ninguna fornicación, que ningún fornicario o inmundo o avaro. Para. ¿Ningún qué? Efesios capítulo 5. Que dice: sabemos que esto. Escucha esto. Esa expresión tiene que ver con una afirmación total y contundente. Es parecido a lo que Jesucristo decía: de cierto os digo. Dice: sabemos esto, que ningún fornicario, escucha esto, una persona que anda en fornicación, ningún inmundo, te puedes haber llamado creyente, escucha esto, te puedes haber llamado creyente, pero si estás en fornicación, dice: ningún fornicario, ningún inmundo. La palabra inmundo es la palabra inmundicia y se define como la palabra contaminación. Algo que está contaminado, algo que fue puro en un momento y fue contaminado por el pecado, por el error, la mentira, el engaño de este mundo. El viejo hombre con sus hechos. ¿Sigue, Marisa? O avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. La avaricia es idolatría. Siga. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Sigue, Marisa. Nadie os engañe con palabras vanas. Para un momentico. Nadie te engañe con palabras vanas. ¿Sabe quién es el que te engaña con palabras vanas? El que te dice que no tiene nada que ver. Ustedes saben cuál es la doctrina de Balaal. ¿Sabe cuál es la doctrina de Balaal? El profeta Balaal. ¿No sabes cuál es? Marita, ¿sabes cuál es la doctrina de Balaal? La doctrina de Balaal, escucha esto, fue que Balaal le dijo a un profeta de Dios, escucha esto, no era que no era profeta, fue un profeta, se descarrió. Escucha esto, y le dijo al pueblo de Dios, y el pueblo creyó porque era un profeta. Escucha esto, le dijo al pueblo de Dios que por cuanto ellos eran el pueblo elegido de la promesa, no importaba que fueran a la idolatría y a la avaricia y a todas las cosas del mundo, que Dios te iba a perdonar de todas maneras. Y Dios trajo juicio sobre Israel por causa de la doctrina de Balaal. Eso está en Apocalipsis. Dice: a esta iglesia, tú que retienes la doctrina de Balaal,
¿Qué es la doctrina de Balaam? El libertinaje. Les dio permiso a Israel para que hicieran toda clase de cosas porque les dijo, ustedes son la nación de la promesa. No importa lo que hagan, Dios te va a perdonar. Dale, háganlo. Le dio riendas sueltas al pecado. Entonces, palabras vanas son aquellos que vienen a convencerte. Pero ¿qué tiene que ver que escuches un poco de reggaetón? ¿Qué tiene que ver que hagamos esto? ¿Qué tiene que ver que hagamos aquí? ¿Qué tiene que ver que vayamos a una fiesta? ¿Qué tiene que ver? Esa es la doctrina de Balaam. ¿Cuánto dicen amén? Sigue, Marisa. Nadie os engañe con palabras vanas, Palabras vanas. Sigue. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas viene. ¿Cuáles cosas? La fornicación, la avaricia, la inmundicia, la idolatría. Sobre los que tratan de persuadirte con palabras vanas. ¿Qué haces siguiendo a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Él no es un pastor. Él no. ¿Cuánto dicen amén? Esas son palabras vanas. ¿Sigue, Marisa? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas Dice, ahora no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo tú también eras tinieblas. ¿Sigue? Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Perdón. Mas ahora sois ¿qué? Hijos de luz. ¿Andar como qué? ¿Como hijos de qué? De luz. ¿Siga? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Escucha esto. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Siga, Marisa? Hasta el 17 dije, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. Para un momentico. Mira esto. Noten porque por eso es que les digo a ustedes que tú no puedes predicar un versículo y dejarlo sin los demás versículos. Dice, el fruto del Espíritu es en toda justicia y verdad. Y dice que el fruto del Espíritu comprueba lo que agrada o no agrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El fruto del Espíritu siempre te va a decir que una fiesta mundana, una celebración mundana, no agrada a Dios. Eso yo te lo digo y te lo digo en el nombre de Jesucristo. Te lo digo en el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo siempre te va a recordar eso. Si en verdad tienes el Espíritu. Que una fiesta del mundo no agrada a Dios. Y dice que el Espíritu comprueba al creyente lo que le agrada o no le agrada a Dios. Pero la gente del mundo no entiende esto. El prójimo que no se ha convertido a Cristo no entiende. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Dice, sobre ustedes que ha reposado el Espíritu glorioso de Dios, por ustedes es glorificado, pero por otros es blasfemado. Sigue, Marisa, 17, ya no te interrumpo más. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, no participes en las obras infructíferas de las tinieblas. Porque diga que vergonzoso es hacer o participar de lo que hacen en secreto, no quiere decir que es escondido en un cuarto sin que nadie los vea. No, que ellos se piensan que Dios no lo está viendo. Eso es lo que quiere decir el contexto. Sigue, Marisa. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Escucha esto. Despierta tú que duermes de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquellos que andan siempre contaminándose con estas cosas del mundo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Qué lindo, miren eso. Mirad con diligencia cómo tú y yo tenemos que andar en las cosas del Evangelio, en las cosas de la luz. Porque la luz es la que le manifiesta las obras de las tinieblas. Escucha esto. Mirad, anda con diligencia como hijos de ¿qué? Como hijos de luz. No como necios, sino como ¿qué? Como sabios, dice la Biblia. Entonces andar y poner, escucha esto, poner primero que todas las cosas la obra de Cristo, la doctrina, la palabra, poner en el lugar que Cristo se merece a Cristo y en el lugar que tu prójimo se merece estar, sin dejarlo de amar. No tienes que dejarlo de amar, tienes que amarlo, tienes que respetarlo, tienes que hablarle con amor, pero no tienes que ser partícipe con las cosas que ellos hacen, ni dejar, escucha esto, que las palabras de ellos que te quieren confundir te engañen. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no ser insensatos,
sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Para que entiendan, escuchen esto, para que entiendan de que amar al prójimo, como Jesucristo dijo, amar a vuestro prójimo. Habéis oído que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Amén. El amor al prójimo siempre ha existido. En el antiguo pacto existió el amor al prójimo. Amén. Había un samaritano ahí tirado en el piso. Pasó el levita, pasó un sacerdote, nadie hizo nada. Y vino uno que fue el que ayudó a este señor. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O aquel que era un extraño? Un extraño. Hizo la voluntad de Dios. Pero lo amó, pero no se juntó con él a hacer quizás las cosas que hacía él. Amén. ¿Entienden cuál es el principio, amados míos? El principio acá es el siguiente. Usted ha sido constituido hijo de Dios, si es que eres hijo de Dios, como decía el apóstol Pablo, si es que tienes el Espíritu de Dios. Eres salvo si no creíste en vano. Escucha, usted fue constituido hijo de Dios, hijo de luz, para que ande sabiamente, para que andemos sabiamente en este tiempo. Estamos viviendo tiempos malos, tiempo donde no se vive en santidad, tiempo donde no se vive en consagración, tiempo donde no se vive respetando ni el evangelio de Cristo, porque con una cantidad de blasfemos que hay, tanto mundanos como aquellos que dicen que son creyentes igual, blasfemando el camino de la verdad de Cristo. Marisa, leemos y terminamos con esto, amados míos. Usted es templo de Dios. Amén. Entiendan bien esto, amados míos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, Marisa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para un momento. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. El contexto de este capítulo apunta a cualquier clase de relación, sea matrimonio, amistades, o sea, amistades, amigos o familia. Mi familia, que no es cristiana, yo no puedo hacer yugo desigual con mi familia. ¿Ustedes aprueban eso? ¿Sí o no? No. El juntarme con ellos, hacer las cosas que ellos hacen, es hacer un yugo desigual. Me estoy juntando con ellos a ser participante de lo que ellos hacen. ¿Me invitan a una fiesta? No, gracias. ¿Me invitan a una fiesta? Sí, voy a. Te estás haciendo un yugo desigual en el espíritu con ellos. Porque ellos tienen un espíritu de desobediencia y tú tienes otro espíritu, que es el espíritu de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sigue, Marisa? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué cosa es compañerismo? Relación, amistad. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Eso podemos decir. ¿Qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? Ninguno. Ahora lo dice. ¿Sigue? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Escucha. ¿Cuál es la exhortación? Salid de en medio de ellos. No dice que no los ames, que no los dejes de amar, perdón. Ámalos, pero sarte, no seas partícipe de la inmundicia de ellos. ¿Por qué? Aún mi prójimo, aún mi propia familia terrenal que todavía no tiene la sangre de Cristo en su cuerpo o en sus venas, escucha esto, puede su ropa, su vida estar contaminada por el pecado y usted se puede contaminar por eso. Y si usted no cree en eso, usted no cree lo que dice la Biblia. Siga Marisa diciendo lo que dice ahí. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dice, no toquéis lo inmundo. ¿Y qué leímos? Que dice que ningún inmundo tiene herencia ¿en dónde? En el reino de Cristo ni de Dios. Siga leyendo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son las promesas? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? La que leímos en Efesios, que ningún inmundo, ningún avaro, ningún fornicario, ningún idólatra, ningún adúltero tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo que hasta la ropa contaminada por el pecado de ellos. Amados, esto es espiritual. Usted viene aquí a recibir cosas espirituales, no materiales. Si usted cree solamente en lo que ve, usted es igual que Tomás.
¿Cuántos dicen amén? Esto es espiritual. Hay un espíritu que nos guía, hay un espíritu que nos habla. ¿Tú lo ves? Yo no lo veo. Lo siento porque me habla, me revela, me enseña la palabra, me enseña cuál es el camino de la justicia, cuál es el camino de la verdad. Me enseña a amarlos, pero me enseña a no juntarme con ellos. Ni aún a ti que eres mi hermano, si andas desordenadamente, puedes creer que no me voy a juntar contigo. Te voy a llamar y te voy a corregir en amor. Si no recibes la corrección, perdóname, pero no me puedo juntar contigo. Dice que hay que señalarlo en la iglesia por uno. Si no recibe, por dos. Si no recibe, por la iglesia completa. Para que se avergüence. A un hermano, ¿cuánto más a alguien de la calle? A los que son de afuera. Dice Pablo, ustedes no juzgan a los de afuera, ¿cómo van a juzgar a los de adentro? Tampoco juzgan a los de adentro, ¿cómo van a juzgar a los de afuera?